posibilidad de sala de operación. ¿Ya? Se va a operar hoy día de nuevo después de no, pero que iba a ser anestesia tópica. Pasa Reca, no, pasa la señora Linares. Lamentablemente no se pudo hacer el examen con la señora. Lo que vamos a hacer ahora es volver a intentar hacerlo con la señora Linares, que había todo un edema cuando le pusimos la anestesia. Ojalá que ahora sí nos permita visualizar para ver la estenosis. Mientras que me limpian la sala de operaciones, nos habíamos quedado en generalidades en la oclusión de Angles, que era lo que estábamos viendo. Que existen tres tipos de mordidas. La clase 1, que es la normal, la clase 2, donde vemos una alteración del crecimiento, generalmente de la mandíbula. La mandíbula no crece, la mandíbula es la que se mantiene hay una hipoplasia o una micrognatia mandibular. En la clase 3 tenemos la mordida invertida. ¿Cuáles son nuestros parámetros para poder determinar el tipo de mordida? 1, la llave canina y la llave del primer premolar. Del primer molar. Entonces, esos son los que nos dan a decir cuáles son los tipos de mordida. Hemos visto en la señora que hay una mordida invertida, tiene un prognatismo. Estas alteraciones de la mordida se van a ver de acuerdo a la formación esquelética que vamos a tener en estos pacientes. La mordida tipo 1 de Angles es normal. Aquí yo puedo tener alteraciones que no son óseas, pero sí puedo tener alteraciones dentales. Estos pacientes se corrigen con ortognasia. Estos pacientes reciben su ortodoncia, estos pacientes se les pueden hacer cirugías de camuflaje, pero no se hacen cirugías grandes. Como les dije, el tipo de mordida clase 2 es cuando la mandíbula está retrasada y hay un crecimiento adecuado del maxilar. Nosotros hablamos maxilar, mandíbula, ya no se habla maxilar superior, maxilar inferior, sino se habla de maxilar y de mandíbula. Vemos también cómo la repercusión esquelética se va a ver en las partes blandas. Señora Linares, tome asiento. Y la mordida tipo 3, que es la que vimos con la paciente que se acaba de ir, es una mordida invertida. En este caso hay un adelanto en el crecimiento de la mandíbula, pero que puede ser debido a dos factores. Uno, que verdaderamente creció la mandíbula más que el maxilar, que es un prognatismo verdadero, o hay una hipoplasia en el crecimiento del maxilar y la mandíbula crece normal. En estos casos, en asmáticas, otro tipo de alteración en el crecimiento del desarrollo de los maxilares es la hiperplasia condilar. Aquí vemos, nos llama la atención que hay una asimetría facial. ¿Qué ven ahí, doctores? El lado izquierdo es más prominente. El lado izquierdo es más prominente. Aquí lo que nosotros, estas son fotos tomadas del internet. Ayer estuve buscando fotos mías y esta es una paciente con una simetría facial que lo que nos llama la atención es que si yo le trazo una línea media, la línea no va a coincidir con el mentón. El mentón estará lateralizado hacia la izquierda, como bien dijeron. Entonces, algo está ocurriendo. Se le pide una radiografía panorámica y ¿qué nos demuestra?
¿Qué vemos ahí? Ahí lo han sobredibujado. El maxilar inferior está sobresalido. Ok. Vemos, esto es nuestra línea media, que no coincide con la línea media inferior. El mentón está algo lateralizado hacia la izquierda. Para eso vemos los cóndilos. Esto es el cóndilo, esto es la apófisis coronoide. Apófisis coronoide, cóndilo. Llama la atención el tamaño del cóndilo. Este cóndilo está creciendo en relación al otro cóndilo. Entonces, aquí tenemos una hiperplasia condilar. Se divide en dos tipos, pero eso ya se los dejamos para los residentes de cirugía de cabeza y cuello. Entonces, si yo tengo una simetría facial en un paciente joven, que pueden comenzar a los 10 años aproximadamente, donde se da un estímulo hormonal, porque pueden ser diferentes causas, yo puedo tener una hiperplasia condilar. Vemos aquí en una reconstrucción 3D como este es el cóndilo normal y este es el cóndilo que ha crecido más, pero no solamente crece el cóndilo, sino también ha crecido la rama y me está desviando la mandíbula hacia el otro lado. Tratamiento quirúrgico, en algunas ocasiones se hace una condilectomía, se saca este cóndilo y con el tiempo se va a remodelar y vuelve a su normalidad si es que no tengo alteraciones en la oclusión, porque si no, de lo contrario, tengo que hacer también una cirugía ortognática. Vamos con la señora Linares, que era la que hemos estado haciendo en la nasofibroscopía que nos quedó pendiente. Hola, señora Linares. Sí. Vamos. Sí, dígame. Encontré el video que se hicieron la vez pasada y ahí se ve lo que me han operado. Ese era el lugar. Pero ahí, por ejemplo, sí pasaron la cándida de traqueotomía. Sí. Pero eso fue en sala. No, acá. ¿Aquí también hicieron? Sí, acá me han hecho. Eso me lo han hecho acá. ¿Aquí? ¿Qué te hicieron? ¿Láser? No, con eso mismo. Te pusieron una pinza, seguro. No. ¿La fibra la tienes? Todavía nos falta la fibra. Ok, esperamos entonces un momento. Todavía nos falta la fibra que traiga, las esterilizan. Y cuando yo les digo que nosotros trabajamos en este tipo de cirugías ortognáticas, se hacen cirugías para trabajar tanto en la mandíbula como en el maxilar. Estos tipos de cirugías, por ejemplo, en la mandíbula, osteotomía sagital de rama tipo mandibular, es una cirugía que nos permite cortar la parte anterior del cuerpo de mandíbula, que nos va a facilitar ya sea avanzar en el caso de una mordida tipo 2 o ya sea retroceder en el caso de una mordida tipo 3. Aquí en esta cirugía se ha hecho un avance. Se trabajan en ambos segmentos, o sea, trabajamos esta mandíbula y se fija con placas y tornillos. Vemos cómo se hace el Obegeser, este es el corte que se ha hecho y ya se ha colocado las placas y tornillos. Y la osteotomía en la mandíbula, en el maxilar, los vamos a seguir según las osteotomías tipo Lefort. Y Lefort son las fracturas que van a ver, me imagino que con el doctor Quiroz, creo, o la doctora Marchino. Entonces, nosotros hacemos es una osteotomía tipo Lefort 1. Una fractura, seguimos los trazos de fractura, digamos, de los Lefort, que va desde un lado del maxilar hacia el otro lado del maxilar. Cuando nosotros hablamos que van a ver ya las fracturas, solamente un lado, yo no puedo decir una Lefort lado derecho. Yo hablo de Lefort cuando el trazo de fractura va de un lado, del lado derecho hacia el lado izquierdo. Tiene que ser completo.
Entonces, hacemos un LEFOR 1 que es lo mismo. Nos va a permitir avanzar el maxilar o retroceder el maxilar. Por eso este tipo de cirugías ortognáticas tienen que ser planificadas. Ya existen software especializados donde a mí me dicen tienes que adelantar, no sé, 5 milímetros del maxilar y tienes que retroceder 1 centímetro de la mandíbula, digamos. Me crean una férula especial, un spleen, que es el que yo llevo mi mordida a ese tipo. Aquí vemos una paciente con prognatismo y estas son las férulas que yo les digo, que se colocan durante la cirugía. El paciente ya tiene su ortognasia, ya le han colocado sus brackets que me facilita a mí la cirugía. Lo ideal es ortodoncia, cirugía, ortodoncia. Eso es lo ideal. Pero doctora, ¿puedo hacer la cirugía sin llevar ortodoncia? Sí, se puede hacer, pero lo ideal es ortodoncia, cirugía, ortodoncia. Se lleva la mordida a lo que nosotros deseamos, se fija tanto la mandíbula como el maxilar y colocamos nuestras placas y tornillos de acuerdo a lo que se requiere. Aquí vemos que hay un gap porque también le puedo girar la mandíbula si tengo una línea alveolar girada, pues lo puedo levantar y puedo hacer todas las modificaciones que necesitamos. Una osteotomía tipo LEFOR 1, aquí se hace la osteotomía, se colocan las placas y tornillos y aquí se está trabajando con no VGS a nivel de la mandíbula. Por eso que las cirugías son biclares en todo caso, todavía se utiliza ese término antiguo, pero debe ser cirugía en ambos segmentos, tanto en el maxilar como en la mandíbula. Mientras que me llega el equipo, vamos avanzando, doctores. Aquí la señora está que se gana con mi posición también. Doctora, Sí. ¿en qué caso se usa Owen y en qué caso se usa LEFOR? ¿En qué caso se utiliza lo VGS y en qué caso se utiliza LEFOR? Sí. Generalmente los tipos de cirugía, cuando son ortognáticas, tengo que trabajar en ambos segmentos. Trabajo tanto en el segmento mandibular como en el segmento, como en la, ¿dónde estamos? Espérense. Como en la mandíbula. ¿Ok? Aquí yo tengo esta alteración. Puedo solamente, si el gap es menos de 1,5 centímetros, yo puedo trabajar en la mandíbula y lo avanzo. Y aquí puedo hacer mi retroceso solo de mandíbula. Pero no solamente es hueso, sino también es partes blandas. Si nosotros vemos nuestras partes blandas, aquí tenemos que va a estar representado la vía aérea, que eso es lo normal. En este caso, que yo voy a hacer un adelanto de la mandíbula, me va a mejorar la vía aérea. Generalmente estos pacientes roncan. El paciente va a tener dificultades. Por eso se trabajan en ambos segmentos. Lo mismo ocurre cuando hago trabajo en autismo. Si yo retrocedo la mandíbula, pues voy a disminuir mi vía aérea, va a cambiar el timbre de voz del paciente, que igual tengo que decirle y tengo que ponerle en conocimiento. Si mi prognatismo no es muy marcado, yo puedo trabajar solamente en la mandíbula. Pero si yo tengo un gap de más de 1,5 centímetros, o sea, una diferencia de 1,5 centímetros, tengo que hacer tratamiento en ambos segmentos. Tengo los pacientes sindrómicos, que los van a ver ustedes con la doctora Marchino. Ellos tienen generalmente una hipoplasia marcada del maxilar. En estos pacientes sí se puede hacer un avance solamente del maxilar. Pero ojo, el que yo avance esto quiere decir que la mordida me va a cambiar. Por eso que tengo que trabajar en ambos segmentos.
Generalmente las cirugías ortognáticas son en ambos segmentos. Cuando utilizo yo solamente una osteotomía del Lefford tipo 1, por ejemplo, en un paciente con un nasopiofibroma, que tengo que sacar ese tumor, le hago hago mi osteotomía tipo Lefford, bajo y por ahí saco el tumor y vuelvo a colocar las placas y tornillos a como estaba previa a la mordida. ¿Se entendió, doctora? Sí, gracias. Ok. Mientras que me traen la fibra, ya estamos nosotros por avanzar acá. Vamos a hablar sobre laringectomía. La laringectomía es un procedimiento en el cual nosotros realizamos la resección quirúrgica de la laringe. Vamos a hablar sobre anatomía de la laringe, carcinoma de laringe, epidemiología, la laringectomía, las complicaciones postquirúrgicas y conclusiones. En la anatomía de la laringe, como hemos estado viendo, se localiza a nivel, pasando la faringe, ahí vamos a tener la laringe, que está compuesta por 3 unidades. Se encuentra situada en la porción anterior del cuello, mide más o menos 5 centímetros de longitud, siendo más corta y cefálica en mujeres y en niños, y está en relación a los cuerpos vertebrales C3, C6. En cuanto a la fisiopatología, tiene varias funciones la laringe. La que nos interesa a nosotros son la respiración, la apertura de la glotis va a permitir el paso del aire y este va a hacer que vibren las cuerdas vocales y me va a dar el centro respiratorio, el paso del aire, el centro respiratorio se va a activar y me va a permitir que el paciente respire. La deglución también, la laringe también tiene función deglutoria. Nosotros hemos visto que la epiglotis está así levantada. Cuando nosotros comenzamos a deglutir, comienza la deglución, lo primero que tiene que ocurrir es que la epiglotis tiene que cubrir, bajar y tapar la glotis, tapar las cuerdas vocales para evitar que el paciente se aspire. Entonces, es el inicio de la deglución. Y la fonación es lo que nos permite hablar. ¿Qué es lo que va a pasar? A la hora que pase el aire hacia arriba, va a permitir que las cuerdas vocales vibren y puedan emitir sonido. Los 2 tercios anteriores de las cuerdas vocales son para la foneación. El tercio posterior es para la respiración. La laringe la vamos a dividir en supraglotis, en glotis y en subglotis. La supraglotis va a ir desde la epiglotis hasta las bandas ventriculares, hasta el piso. En unos pacientes hemos visto, como la señora Linares, por ejemplo, que tenía muy edematizada estas bandas ventriculares, además de los aritenoides. La glotis son las cuerdas vocales propiamente dicho, y la subglotis se encuentra a 5 milímetros por debajo de las cuerdas vocales. Aquí vemos una imagen que es invertida a lo que nosotros vemos en la nasofibroscopía. Tengo la epiglotis hacia adelante, tengo las cuerdas vocales y se logran visualizar la tráquea. Estos son las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares y aquí tengo el repliegue epiglótico. Muy bien. No solamente tengo tumores malignos, también tengo tumores benignos, como los papilomas, los condromas, que van a depender de estructuras de cartílagos, los rhabdomiomas, que son de origen muscular, los neurolimomas, los neurofibromas, que son de estructuras nerviosas, no porque las personas están nerviosas, sino de estructuras nerviosas. Vasculares, como los hemangiomas, los linfangiomas, que pueden estar en la zona de la laringe y me dificultan la vía respiratoria e incluso tengo que terminar haciéndole una traqueostomía a un recién nacido, como vamos a ver. Cuando hay componente fibroso, también puedo tener glándulas salivales ahí. El tumor benigno más frecuente de las glándulas salivales es el adenoma pleomorfo y también la presencia de lipomas. Aquí vemos papilomas en una cuerda vocal. Como la epiglotis está hacia abajo, esto es derecho para el paciente porque es izquierdo mío, esto es izquierdo para el paciente. Vemos el papiloma. Estos son nódulos en una de las cuerdas vocales, pero que hace su proceso inflamatorio contralateral.
Estos dos patologías que son benignas son tratamiento de otorrino. Aquí vemos un paciente con un tumor que tiene a nivel de la supraglotis, es un tumor blando, medio amarillento, conforme lo que vemos, y en la tomografía nos dice que es un lipoma. Entonces, esto es tratamiento por nosotros. Hacemos una incisión, generalmente es tratamiento endoscópico. Se hace mediante microcirugía laringea o mediante endoscopía, donde se hace un corte a nivel de la mucosa y como es un lipoma, sale fácilmente, se aborda fácilmente el tumor y se hace un cierre. Últimamente hemos tenido un paciente con lipoma a nivel de la supraglotis también, que se le operó en una ocasión, después de 6 años más o menos, hace una recidiva. Ojo, lipoma que recidiva, algo está ocurriendo. Se le hace la resección endoscópica y nos sale un sarcolipoma o un liposarcoma de bajo grado de malignidad. Por ser bajo grado de malignidad no requiere tratamiento oncológico, solamente con la cirugía, pero nosotros tenemos que asegurarnos de sacar bien el tumor. Hace una recidiva nuevamente, se le vuelve a hacer un tratamiento endolaringio, pasan 2 años, vuelve nuevamente con una recidiva. Esto fue en diciembre del año pasado. Ya ante 4 recidivas se le plantea al paciente hacerle una laringotomía total porque ese sarcoma, el liposarcoma de bajo grado, puede transformarse en alto grado y ya le correspondería una cirugía. ¿Qué es lo que le ofrecemos? Una laringectomía. Obviamente el paciente no quiere quedarse sin voz. Por lo tanto, todavía se resiste a ese tratamiento, pero a costas de que puede transformarse ese lipoma en alto grado. Hablamos del cáncer de laringe. Esto se presenta en 1 o 2% de todos los tumores. Entre 40 y 55% de los tumores de cabeza y cuello. Últimamente nosotros vemos muy poco cáncer de laringe. ¿Por qué? Lo vamos a ver en esta charla. Es entre personas de 50 a 70 años. También esta epidemiología ha ido cambiando por la presencia del virus del papiloma humano. Más frecuente en varones, de 4 a 1, antiguamente era de 6 a 7 varones por una mujer, pero como la mujer también comienza a fumar, comienza a consumir alcohol y los hábitos sexuales hacen que estas estadísticas, el cáncer de laringe es el consumo de tabaco. Paciente fumador y fumador pesado, que es lo que llamamos, que consume más de una caja de cigarrillos al día, es un paciente que tiene un alto riesgo de sufrir de un cáncer de laringe. Doctora, pero ya dejé de fumar. ¿Hace cuánto, señor? Hace 1 año. ¿Y por cuánto tiempo he fumado? ¿Por qué, señor? Porque es más frecuente en varones. ¿Y por cuánto? He fumado por 30 años. O sea, como ya dejó de fumar 1 año, ya no tiene el factor de riesgo de sufrir de cáncer de laringe. No, ese factor de riesgo ya lo adquirió. Y si el tabaco lo asociamos al alcohol, el porcentaje sube hasta un 90% de los casos de cáncer de laringe. Virus del papiloma humano, como les dije, los hábitos sexuales han cambiado, por lo tanto, se tiene la presencia del virus del papiloma en mucosa oral, e incluida hasta la laringe. La ventaja de este tipo de cáncer es que son cánceres que responden mejor a la radioterapia. Entonces, digamos, entre comillas, ¿hay cierta ventaja que me dé eso? Sí, pero dentro de nuestra interrogatorio que tenemos que hacer nosotros al paciente, tenemos que también preguntar los hábitos sexuales para poder orientarnos si es un epidermoide puro o es un epidermoide por un virus del papiloma. Las exposiciones ocupacionales, contaminantes del aire como el acerrín, productos químicos, el asbesto, también nos llevan a que podemos sufrir de un cáncer de laringe. Se ve una mayor incidencia en pacientes de raza negra, reflujo de cáncer de laringe. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo una mucosa que va a ser agredida por el ácido del estómago. Esta mucosa va a sufrir una metaplasia y ahí la metaplasia puede regresionar.
Pero si continúa el estímulo, me va a pasar a una displasia leve y una vez que la mucosa llega a ser una displasia, no hay camino atrás. En el tiempo se va a convertir. La radiación es uno de los factores. El síntoma más frecuente o la variedad histológica más frecuente del cáncer de laringe es el carcinoma epidermoide en un 95% de los casos. Estos se van a presentar de acuerdo a la ubicación de donde inició el cáncer. Es más frecuente a nivel glótico, cuya principal sintomatología es la disfonía. Nosotros hablamos con el paciente, ustedes lo escucharon, presenta una disfonía. El señor comenzó como si fuese un resfrío, lamentablemente empezó en época de COVID, donde no había donde todo se cerró, esta disfonía posiblemente continúa avanzando. Le hago nada médico y es donde encuentran el tumor a nivel de las cuerdas, la cuerda vocal izquierda, según lo que refirió el señor. Entonces, ¿cuál es el subsitio más frecuente de cáncer de laringe? Es a nivel glótico, es a nivel de las cuerdas vocales y comienza con una disfonía. Seguido por la supraglotis en un 40%, cuya principal síntoma es la disfagia. Estos pacientes tienen espacio donde crecer el tumor, por lo tanto, estos pacientes inician, digamos, de manera tardía esta disfagia. Si yo tengo un paciente que tiene un cáncer supraglótico, también puedo esperar que tenga metástasis ganglionares porque sí me puede producir esa metástasis. Si yo tengo un paciente con un cáncer glótico solamente, es muy probable que el paciente tenga metástasis ganglionar. Y por último, el subglótico se presenta en 1%, cuya principal sintomatología es la disnea. ¿Qué es lo que ocurre? A nosotros nos llegan los pacientes por emergencia porque se ahogan, porque les falta el aire. No vienen porque están con disfonía. Por disfonía nos llega por consultorio externo. Por disfonía llegan por consultorio externo, pero por emergencia llegan por la disnea. Si bien posiblemente empezó el tumor en la glotis, porque es la más frecuencia, ya me está comprometiendo otros territorios. Entonces, yo tengo que hacer una buena historia clínica de preguntarle al paciente cuál fue su síntoma inicial. Señor, ¿qué empezó primero? ¿La voz ronca o tenía dificultad para comer? Para explicarle en términos coloquiales que el paciente me puede entender. Si el paciente me dice que primero comenzó la dificultad para respirar y después la voz le cambió, yo puedo pensar que estamos hablando de un cáncer en la supraglotis, que inició en la supraglotis, porque ya me está comprometiendo la glotis por la disfonía. Para hacer un diagnóstico de cáncer de laringe, yo tengo que hacer una buena historia clínica. Por eso era mi relato, preguntar dónde, cómo es la secuencia cronológica de los síntomas. Hacer un examen físico. Si yo tengo un paciente con un probable cáncer de laringe, ¿cómo va a estar el cuello? ¿Qué espero encontrar yo en el cuello? Un abultamiento. ¿Ya? ¿Un abultamiento a qué nivel? ¿Está bien, doctora? C3, C6. ¿Eso estamos hablando a nivel de la espalda, doctora? ¿O No, en la parte anterior. En la parte anterior, ¿verdad? Muy bien. ¿Puedo encontrar ganglios? Sí. Sí, siempre y cuando tengo comprometida la supraglotis o la subglotis también. ¿Ok? Muy bien. Cuando generalmente la laringe, sino endolaringios.
O sea, no me muestran tumor a nivel de la laringe, no me muestran tumor a nivel del cuello, porque están por dentro. Por eso necesito yo hacer mis exámenes, ya sea con tomografía o con nasofibroscopía, que es lo que hemos estado viendo, para poder visualizar. Cuando ya este cáncer de laringe sale de los confines de la laringe, me comienza a infiltrar músculos, me comienza a infiltrar piel, ahí sí yo voy a encontrar un tumor en la laringe o un tumor en el cuello. Y si este tumor en el cuello yo lo cojo y lo muevo así, yo ahorita no tengo ningún tumor, yo puedo mover mi laringe hacia la derecha, hacia la izquierda sin ningún problema. Si el paciente tiene un tumor endolaringio, va a poder hacer eso. Pero si hay un tumor que ya salió de la laringe y yo hago este movimiento derecha-izquierda y no se mueve, ese es un cuello congelado que ya me está diciendo que el paciente no es quirúrgico. Lo que a mí me queda es hacerle todos los estudios diagnósticos para determinar el tipo histológico del tumor que tiene, pero desde ya yo ya sé que ese paciente no va a cirugía. ¿Puede encontrar ganglios? Sí, siempre y cuando esté comprometida la supraglotis o la subglotis. La laringoscopía indirecta es la que me van a poder permitir ver, visualizar las cuerdas vocales, la laringe, tanto la supraglotis, las cuerdas vocales y la subglotis, para poder visualizar si es que hay la presencia de alguna lesión. La indirecta es este examen que nosotros estamos viendo a través de un monitor, pero es un tubo rígido. La laringoscopía flexible es la nasofibroscopía, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Nuestro equipo de nasofibro tiene canal flexible, tiene canal de trabajo. Por lo tanto, podríamos realizar biopsias si es que encontráramos alguna lesión. Lamentablemente, estas pinzas de biopsia son descartables, por lo tanto, la institución no nos compra como quisiéramos para poder hacer este tipo de examen. La laringoscopía directa es en sala de operaciones, donde se hace como cuando el paciente lo van a intubar. Ahí estamos viendo la laringoscopía y tenemos que hacer la toma de una biopsia. Laboratorio, en el caso que vaya a ser el paciente quirúrgico, rayos de tórax también como parte del prequirúrgico, la gastroscopía o endoscopía para poder ver si es que el tumor que es grande me está comprometiendo esófago, o sea, es parte del estudio diagnóstico que voy a hacer. La laringoscopía directa anteriormente se hacía con, uno miraba su mechero Bunsen para evitar que opaque el espejo y nos permitía visualizar las cuerdas vocales. Y esto es lo que nosotros podemos ver. Ambas cuerdas vocales, la presencia de pólipos, nódulos, úlceras de contacto, y las parálisis de las cuerdas vocales. Vamos a quedar aquí, doctor, y vamos a hacerle la nasofibro a la paciente. Ya llegó el equipo. Ok, ahora sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Balance ya está? Ok. ¿Sientes que sigue adormecido o ya no, para nada? Mi boca, estaba adormecida hasta mi boca ya. Ya no, ahorita un poquito. Ahorita te adormezco. ¿Cuál fue? ¿Cierto? Y relájate. Muy bien. Un poquito. Ya que el hisopado tienes que tocar la mucosa de la pared posterior de la faringe. Con el hisopado es la mucosa posterior de la faringe. En cambio aquí yo necesito hasta la pared anterior, o sea, hasta antes de llegar atrás. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver qué podemos hacer. Prepara un kilo con el PIB. Hay un paciente afuera, ¿no? Hay uno que falta. Sí. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Linares. No me acuerdo. María Sara, ¿no?
Ajá, María del Rosario. Respira bien otra vez. Relájate. Muy bien. Relaja. Relaja el poco. ¿Duele mucho? No me duele. Es más fácil. Ya. Ahí. ¿Mucho? A ver. Ay, tranquila, le estoy sacando. A ver. Vamos a ver. Intentemos todos. A ver. Sí, hiciste. Otro poquito. Está bien. Estoy poniendo buena cantidad de anestesia. ¿Vamos bien? ¿Puedo intentarlo? ¿Sí? Ok. Muy bien. Tranquila. Relaja. ¿Cómo me decís que tengo que ir a mujeres? Qué barbaridad. Qué mal en la otra que veo. Ya está. Ahí está. A ver. Se me anestesia, por favor. Espérate. Quiero ponerme en anestesia porque no, espera. Me botó. Me gustó. No puedo volver a entrar. Y ella está tranquila. Ella está colaborando. La gatita ahí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Estás arriba, ¿no? Estoy arriba de ella. ¿Estás arriba? Ahí ponle la anestesia. Ya. Este que aguanta. Este que aguanta. Este lo voy a volver a hacer. Toma aire, toma aire.
Sí, pero no, todo está dematizado. Un intento de nuevo, ¿ya? Respira. Toma aire, mira tu corazón como no se mueve. No puedo pasar. Se dematiza, está todo dematizado. Podría ser una anestesia. Sí, podría ser. Yo te lo puedo decir. Lo que vamos a hacer es que te reprogramé. ¿Ya? Sí, no te preocupes, pobrecita. ¿Ayúdala? Sí, ya sé, ya lo sé. ¿También está mojado? Acá, no, acá, este no. Este no. ¿Ok? Sí, que te reprograme, pero lo ideal sería que tomes corticoides antes de que se haga la reprogramación. Entonces, unos días de corticoides. Tipo prednisona, ¿no? Para que puedas tomar y ayude a desinflamar eso. Que te reprograme. ¿Qué hablo con la señorita Anita Saratoria? Sí, está bonita. Está bonita para que puedan hacer eso. ¿Puedo orientar? La van a orientar. Lástima que no haya conseguido. ¿Por ahí va a salir? Sí, por ahí va a salir. Lamentablemente no se pudo hacer la nasofibroscopía con la paciente. Hay mucho edema, así que eso no nos permite hacerle el procedimiento. Muy bien, continuamos. Esto es la laringoscopía directa, cuando se puede visualizar de frente las cuerdas vocales. Eso generalmente es para poder hacer la toma de la biopsia, se hace una laringoscopía directa. Como les digo, hay equipos que nos permiten hacer el trabajo, lamentablemente no tenemos las pinzas para poder hacer la biopsia, por lo tanto se les manda a los pacientes en esta institución a otorrino para que le hagan una microcirugía laringea y toma de biopsia. Las nasofibroscopías que hemos estado viendo. Ahí vemos un paciente que tiene, miren ustedes cómo están las aritenoides, están bien, se les pueden visualizar sin mayor problema. En el caso de la paciente, lo hemos visto que están todo edematizados, que no nos permite ver hacia abajo. Este es otro paciente, aquí por ejemplo, estamos viendo y comienzan a extraer todos esos papilomas y dejan limpio toda esa área. Claro que una papilomatosis laringea puede recidivar y en una de esas se puede convertir en un tumor maligno. El cáncer de la laringe nos hacemos nosotros el diagnóstico mediante nasofibroscopía y primero la sospecha diagnóstica, obviamente, un paciente con 2 semanas de disfonía, porque sabemos que el cáncer glótico es el más frecuente. Paciente con 2 semanas de disfonía que no se dé con tratamiento médico es un paciente que debe recibir o se le debe hacer una nasofibroscopía o una evaluación de las cuerdas vocales para descartar la presencia de un tumor en la laringe. Aquí, y el otro diagnóstico, el otro examen diagnóstico de ayuda diagnóstica que nos es útil es la tomografía para poder estadificar el tipo de laringe, el tipo de cáncer de laringe, su estadio clínico para saber si es que es quirúrgico o no es quirúrgico. Aquí, por ejemplo, vemos un tumor en la cuerda vocal izquierda. Aquí vemos que está disminuido el tamaño. Son diferentes tomografías, no son de un mismo paciente. Vemos diferentes tipos de lesiones.
Lo que aquí nos permite visualizar es que hay compromiso del cartílago tiroideo. Cuando yo tengo este compromiso, es un paciente que va a tratamiento quirúrgico. Que le voy a dar radioterapia, no le va a hacer nada, ningún efecto de radioterapia. Aquí vemos con un tumor que se está extendiendo hacia la tráquea. Vemos un paciente que ingresa con un distrés respiratorio marcado por la emergencia y que se le termina haciendo una traqueostomía de emergencia. Entonces, aquí este es un paciente que por la extensión del tumor ya no es quirúrgico para nosotros. Acaba de entrar nuestra última paciente para la nasofibro, así que vamos a pedirle la autorización. ¿Cómo están? Señora Reca, soy la doctora Quevedo, que les toca hacer la nasofibroskopía. Tengo unos alumnos aquí en el video, si usted está de acuerdo para que participen mirando el video. Yo soy vegana. ¿Ya? Necesito autorización para que mis alumnos puedan ver el procedimiento. Si está usted de acuerdo. Ok. Ya que no es ginecología, no hay problema. No te preocupes. Pero yo me siento bien de la operación porque muevo mi... El doctor Pavel, el cirujano de cabecito, yo que le está viendo, y yo que le podamos mandar el video de la cistoscopía. Primero yo necesito saber por qué le están mandando a hacerle la nasofibroskopía. Por lo mismo que soy anticoagulada y todo esto, me hicieron en abril. Ella tuvo traqueotomía por COVID, ¿ya? Y ya no hemos tratado el año pasado. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo se llamaba? La tráquea me hicieron una reconstrucción, dos anillos me quitaron. Y como hago piel queloide, querían ver cómo estoy, cómo está el 2 de marzo de este año con una estenotraquea con presencia de segmentos de cama. No me dijeron que tenía que venir con el hisopado. Así que... Aquí una niña traqueal de tipo concéntrica con una restricción a pulmón. Ok. Ahora el control, ¿cómo le han hecho esto después de la cirugía? No, es el primer control de cirugía. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a ponerle sus anestésicos. Tú lo pasas al doctor con el punto allí. Espérese, primero tengo que hacerlo, a lo mejor ni se deja hacer. ¿Sabes por qué? Y eso de la reconstrucción, porque como yo me vengo de Trena, mi hematólogo le vino COVID, el doctor Caudi. Hay bastantes ahorita, hay bastantes. Sí, hay varios médicos, dicen. Sí. Y a usted no le así que me tuve que amanecer para que el 13 de agosto. ¿Y no le han hecho la prueba hoy día? ¿Ayer? ¿A ustedes le han hecho la prueba COVID? Sí. ¿Ah, sí tiene prueba de la viernes? Ah, el viernes, ok. Pero... Tranquila. Relájese. Cierra la boca normal. ¿Cómo se relaja? Normalito. Ahí está, ¿ves? Normal. Así la vamos anestesiando. Tranquila. No se vaya hacia atrás. Tranquilita, ¿ves? ¿Estamos bien? A ver, abre la boca, levante la lengua. Ah, listo, ya. Pásalo. Si lo pongo hacia atrás, vaya a ser que se nos... Vuelvo a bajarlo. Abre la boca. De nuevo. Páselo. Abre la boca. Doctora, disculpe, en el monitor no se ve nada. Ahorita lo voy a ubicar. A ver, un ya está bien. momento, estoy todavía con que... Ahí estamos, vamos a ponerlo en el número de DNI. ¿Te acuerdas el número de
004776. 00470176. Nombre de Rejas, ¿no? Reja María Elena. El niño, ¿cuántos años tiene? 04. ¿Me hago su pantalla o espera de terminar? Lo que pasa es que su doctora en cirugía de cabeza y cuello Y en el momento que vamos a hacer, yo te digo que grabas, ¿ya? Yo te digo cuándo grabas. ya, gracias. ¿Ok? Ahora sí ven, doctores. Ponme el lidocaína, por favor, porque tengo que pasar por otros locales. Ahora sí, vamos a hacer este procedimiento. ¿Bien? Tranquila, está anestesiada, está anestesiada. Cuando le pongo la anestesia para pasar por la boca. Sí, claro, puede botar. No le tiene los pies. ¿Es necesario que me saque la prótesis? Se me, No. con los tubos, No. se me, los dientes, se me salieron todos. Casi. No, no es necesario, porque voy a entrar por la fosa nasal. Ya. ¿Ya? Ok. Muy bien. Vamos entonces. Espérate un momento, por favor. ¿Puede pararse un momento? Espérate, mamá. Espérate. Ahí está limpiándose ahí. No se le estreses, no se le estreses, yo le estoy estresando. Ok, siéntese así. Siéntese. Estoy sujetando la silla, no se preocupe. Muy bien. No me iban a operar y me enfermo de COVID, me susto, mal. ¿Está usted en Tacna? ¿Se enfermó? Entrarme menos mal que no. Me saco, yo Ya, sáquese entonces. Si así se siente cómoda, sáqueselo. Ay, muchas gracias. ¿Puedo ahora sí? Ya. No se vaya más atrás. No se vaya. Exacto. Sí, no te preocupes. Cuando entre hacia las cuerdas vocales, ahí es donde yo te digo para poder grabarla, ¿ya? No, no, es eso, dientes. Pase saliva. Ahí puedes comenzar a grabar. Diga Muy bien. Le vamos a poner la anestesia para que podamos pasar. Ponle la anestesia, por favor. Yo le voy a decir que usted diga y va a decir todo el rato. Diga Diga No se preocupe. Bote. Páselo. Déjale grabar ahí porque estamos. Páselo. Tranquila. Páselo. No vomite. Tranquila, doña María. Estamos muy bien. Sientes que no puedes respirar porque la anestesia que te he puesto hace que no sientas el aire. ¿Ya? ¿Ves? Felizmente que tenemos la prueba COVID, porque si no, yo ya estaría ya aquí. Hoy día salgo yo, pero más. Me cuido mucho. Ya, entonces, ¿puedo seguir? Ok, muy bien. Voy a empezar. Pasa. Pero me voy muy tarde, ¿ya? Sí, no tenemos apuro. Eso sí me importa la vida. Es que le he puesto la anestesia ahí. A ver, quiero ver, me ha botado, no sé dónde estoy. Bien más. Ahí está. Estamos bajando de nuevo.
ahí tenemos la epiglotis, las cuerdas vocales que se mueven bien, ahí comienza a grabar. Y ahí hemos pasado. ¿Sí? Y no, ya me movió. Ahí. Ya pasamos, ya vimos que no hay nada. No, baja un poquito la cabecita. Baja un poquito la cabeza. Mira, respire, tome aire, respire. Vamos a colocarlo nuevamente. Toma aire, muy bien. Ahí estamos hasta la línea que estamos visualizando, tranquila. ¿Ves? Ahí está la zona de donde ya han anastomosado, ese blanquito que se ve ahí. ¿Bien? Está grabando, graba. ¿Ya? ¿Estás viendo de nuevo? Sí. Ya. Esa zona blanca que se ve ahí es la zona de la anastomosis. No hay una estenosis, ahí estoy viendo. ¡Listo! Eso es todo. Está bien. Todo está bien. Ya yo le escribo bien. A ustedes. Yo hago el informe y ya se lo pongo. ¿Qué tenía que llenarlo? Yo tuve severa estenosis y después... Ya no hay nada. Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿Requiere acompañante? Sí, dependencia parcial, ¿no es cierto? Ha colaborado muy bien. Pásame usted, Carolina. Requiere acompañante. ¿Qué ponga que requiere acompañante? Porque yo no vivo contigo. No, con mi bastón. Cuando estuve mal, ella me llevaba y me traía porque no caminaba una cuadra. Ok. No voy a tener rejas, no coma nada dentro de una hora. Estoy bien. Eso está bien. Ha cicatrizado bien. Ahí que con el tiempo eso sí se va a notar. No hay ninguna estenosis ni nada. No puedes comer en una hora. ¿Bien? Ok. Ya se está comiendo. Después el único papel. Exacto. Ya lo llenó. Ya. ¿Me puedo sentar ahí? Sí. Un paciente trae una kilograma. Ya, con alguno de los pacientes te lo hago. Con eso no. Con nadie no, porque Ya. a mí, Sí. de salud operativo me bajaron en marzo. Ya. Me operaron después en abril. Por algo debe haber sido. Y me dijo, no, ya tienes moderada. No tengo así, pero no es normal. Pero sí como problema de casa. Ok, nasofibroscopía normal. También. Tema. ¿Ok? No. ¿Ven la pantalla, doctores? Sí, tengo. Sí, doctora. Ok. Continuamos nosotros entonces, ya terminamos todos los procedimientos. Muchísimas gracias. A ustedes. ¿Su nombre, doctora? Doctora Quevedo.
Quevedo. Ah, tú me hiciste la primera vez, pero... Sí, yo le hice la nasofibroscopía. Muy bien. Cuídese, señora Rojas. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Listo, doctores. Entonces ahora continuamos con nuestra teoría. Esta es una nasofibroscopía donde se ve una lesión blanquecina, ulcerada. ¿En qué cuerda vocal? ¿Derecha o izquierda? Derecha. En la derecha, ¿no? Porque todo es invertido cuando nosotros tenemos nuestras imágenes, cuando la epiglotis está hacia abajo. Aquí vemos una lesión que nos permite o no movilizar cuerdas vocales. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se mueven o no las cuerdas vocales? Sí se mueven. Sí se mueve, porque esa movilidad de cuerdas vocales me va a ayudar a mí al estadiaje del paciente. ¿Por qué es importante? Porque este es un paciente que ha recibido radioterapia. Este es un paciente que acude a control, como el señor, que hemos visto de que él tiene fibrina a nivel de las cuerdas vocales, que puede, debajo de esa fibrina, puede estar enmascarando una lesión. Eso se va a atender, lo recomendable para el señor es una microcirugía laringea, ver y evaluar. En cambio, en este paciente no se observa ninguna lesión en el control del paciente que ha recibido radioterapia. Aquí vemos pacientes que tienen una movilidad parcial de la cuerda vocal y lo que se logra visualizar aquí son nódulos en la cuerda vocal, más no tumores. En este paciente yo no puedo decir que tiene un cáncer de laringe. Aquí este es otro caso. Esta es una paciente mujer que si logran visualizar hay una lesión en la cuerda vocal izquierda. ¿Se mueve o no se mueve la cuerda vocal? ¿Ustedes qué dirían? ¿Se mueve o no se mueve la cuerda vocal? La izquierda parece que no. No se mueve, ¿no? Entonces, tenemos una nasofibroscopía donde hay una lesión en la cuerda vocal derecha que sí se mueve la cuerda. Y tenemos una lesión en otro paciente, en este caso es una mujer, abogada ella, donde hay una lesión en la cuerda vocal izquierda que no se mueve la cuerda vocal. ¿Por qué es importante para mí determinar la movilidad de la cuerda vocal? Porque de acuerdo a ese examen es que yo voy a poder decidir cuál es el tratamiento que le corresponde al paciente. En este caso tenemos un tumor a nivel de la supraglotis que incluso me está comprometiendo la pared lateral. Este es el seno piriforme, que está libre. Este es un paciente que comenzó su sintomatología con una disfagia que los exámenes me ayudan a visualizar si es de inicio de supraglotis o puede ser de hipofaringe. Para eso necesito yo las imágenes. Si tengo un tumor grande ya que me ha comprometido, que comienza en la hipofaringe, tiene otro comportamiento. O sea, igual va a empezar con la disfagia, pero los exámenes me van a orientar dónde es que empezó el tumor. ¿Por qué es importante para mí determinar la movilidad de las cuerdas vocales? Porque yo tengo un paciente con una lesión que clínicamente es compatible con cáncer, obviamente tengo que hacerle la biopsia. Entonces, el paciente sale con orden para biopsia del tumor de cuerdas vocales
el paciente sale con una orden para una nasofibroscopía y además sale con una orden para tomografía. ¿Qué es lo que me va a servir a mí todo esto? Primero, la biopsia de determinar el tipo histológico, si es que es un cáncer o no es un cáncer. Segundo, la nasofibroscopía me va a decir dónde es que está localizada la lesión, determinar la extensión de la lesión, pero es importante para mí ver movilidad de cuerdas vocales, porque si yo tengo un tumor donde las cuerdas vocales se mueven, ese es un estadio clínico 1 o 2. Si es un estadio clínico 1 o clínico 2, el paciente va a radioterapia, porque ya los estudios han demostrado que hay igual respuesta al paciente que recibe tratamiento con radioterapia o con cirugía. Entonces, paciente que tiene movilidad de cuerdas vocales a pesar de tener un tumor, hay movilidad de cuerdas vocales, o es estadio clínico 1 o es estadio clínico 2, va a radioterapia. Se le hace sus controles posteriormente, si hay una recidiva o una persistencia de la enfermedad, paciente que va a ser sometido a laringectomía. En cambio, si yo veo, como vimos en la cuerda vocal izquierda, que no se movía, ese paciente lo mínimo que tiene es un estadio clínico 3, ya sea tumor de supraglotis, ya sea glotis o de subglotis, que es muy fuerte. La tomografía me va a ayudar a determinar la extensión de la enfermedad. Si yo tengo un paciente que es quirúrgico o no quirúrgico, lo va a decir la tomografía, porque hay estructuras con las cuales me dicen que ya es un paciente no quirúrgico, así como cuando les dije, si yo muevo el cuello y es un cuello congelado, pues es un paciente que ya no tiene probabilidad de tratamiento quirúrgico. Pacientes con estadio clínico 1, estadio clínico 2 van a radioterapia. Pacientes con estadio clínico 4B, que ya no es quirúrgico porque hay una extensión, una enfermedad localmente avanzada, es un paciente que me compromete la fascia prevertebral, que me envuelve los vasos cervicales, principalmente la carótida en 360 grados, o que me compromete vasos del mediastino. Esos son los 3 criterios para decir que este paciente es irresecable, ya no es quirúrgico. Sería un paciente en estadio 4B que lo mando también a radioterapia. Entonces, el tratamiento del cáncer de laringe, tengo que estadiar a mi paciente. ¿Cuál me ayuda a estadiar? La nasofibroscopía. Movilidad de cuerdas vocales, estadio clínico 1, estadio clínico 2, paciente va a radioterapia. Ya no tengo movilidad de cuerdas vocales, lo mínimo que tiene el paciente es estadio clínico 3. La tomografía me va a determinar si es que es 3 o es 4A, que va a la laringectomía, al tratamiento quirúrgico. En cambio, si hablamos de un estadio 4B o un estadio 4C, el paciente ya no tiene chance. Lo único que le ofrecemos es la laringectomía, se va a sacar la laringe, el paciente no va a poder hablar. Si ustedes han visto las noticias de este fin de semana, que decían que hay un congresista que ha contratado como secretaria a una persona muy afín a él, es un congresista que habla con una electrolaringe. Ese paciente ha sido sometido a una laringe. Me quedé así. Ahora sí. ¿Me logran visualizar, doctores? Doctora, se le fue la señal un momento. Sí, se me fue la señal. Estoy utilizando
ver. Estoy utilizando mi celular, déjenme, a ver, compartimos de nuevo porque se me fue. Listo. Aquí vemos que esto verde es la respiración, es lo que normalmente ocurre cuando nosotros respiramos. Tomamos por las fosas nasales y vamos hasta la laringe, pasa por la laringe y va hacia la tráquea, se distribuye a los bronquios, ¿ok? La vía aérea, recibimos los alimentos por la boca, va por la faringe y hacia el estómago, ¿ok? Esto es lo que ocurre normalmente. ¿Qué va a pasar cuando operamos? Hacemos una laringectomía total a un paciente, le sacamos la laringe, vamos a abocar la tráquea hacia la piel y la vía aérea la vamos a volver a cerrar. Tenemos que impermeabilizar esto. Entonces, el paciente debe quedar con una sonda nasogástrica para alimentación para asegurarnos que no se nos vaya a abrir y va a quedar la tráquea abocada por acá. ¿El paciente va a poder hablar? No, porque le hemos quitado el órgano fonatorio. ¿Que el paciente puede aprender a hablar o técnicas para poder hablar? Sí, esa es parte de la rehabilitación. Estos, bueno, viene la parte práctica, son fotos de un paciente al cual ya le hemos hecho una laringectomía total. Además, para hacer una laringectomía total ya salió de los confines de la laringe, de la tráquea, de la glotis, que es el cáncer más común, ha comprometido la supraglotis o compromete la subglotis. Dijimos que ambos territorios pueden dar metástasis cervical, por lo tanto, lo mínimo que yo le ofrezco al paciente es una laringectomía total más disección de cuello bilateral, además de una hemitiroidectomía. Eso es el procedimiento que hacemos en los pacientes con cáncer de laringe, estadio clínico 3, estadio clínico 4A. Mi pregunta de examen, diga usted, paciente con tumor en cuerda vocal izquierda que a la nasofibroscopía tiene adecuada movilidad, ¿cuál es el tratamiento sugerido? Radiación. Exacto, radioterapia. Un momentito, por favor. Me dicen que tengo el consultorio solamente hasta 10 minutos más. Vamos a tratar de avanzar lo que podamos. Entonces, esta es la laringectomía. Esta pinza es lo que me está cogiendo la tráquea que ha quedado. Y por aquí es donde se le está dando la anestesia. Aquí se va a proceder a hacer el cierre. La sonda nasogástrica, como les dije, tenemos que volver a cerrar para que el paciente pueda alimentarse. Entonces se está haciendo el cierre, se hace un cierre en T generalmente. Vamos cerrando por planos con puntos evertidos y vemos si es que está adecuadamente cerrado. Aquí se ha hecho un refuerzo con los músculos, si es que no hay filtración o salida del azul de metileno. Eso nos dice que mi sutura, mi técnica quirúrgica está adecuada, pero hay pacientes que se me pueden complicar. Una vez que se ha hecho el cierre de la neofaringe, vamos a abocar la tráquea hacia la piel. Y así es como va a quedar. Aquí vemos la carina y estos son los puntos de piel. Paciente en el postoperatorio, el primer día debemos curarlo, debemos limpiarlo. Esto se llena de moco, completamente hay mucosidad. ¿Por qué? Porque la nariz nos sirve para limpiar, humidificar y filtrar y calentar el aire. Una vez que el aire me pasa de frente por la tráquea, no tengo esa facultad. Entonces, ¿cómo reacciona el organismo? Produciendo mucosidad e incluso tos. Se acumula todas las secreciones acá y lo que tenemos que hacer es limpiar punto por punto, y eso nos demora más o menos una media hora. Una vez que terminamos la laringectomía, colocamos nosotros una cánula de traqueostomía, pero como tutor, para evitar de que se vaya a cerrar ese estómago. El paciente no tiene por dónde respirar, por lo tanto, el paciente se me puede morir si es que no tengo un ostoma permeable. Es como estamos dejando los drenes por la disección del cuello que se le ha hecho al paciente.
se le puede colocar ya sea la cánula de traqueostomía o un tutor laríngeo. Este es un filtro que se colocan a nivel de las cánulas para que por lo menos me limpie el aire. No lo calienta, no lo humidifica, pero sí lo limpia. Tenemos que ver nosotros también la disección de cuello, por eso es que vemos el drenaje, por eso que se hace la disección bilateral, porque hay un drenaje cruzado. Este es el espécimen, la laringe. Generalmente los patólogos nos piden que no la cortemos, pero para estudios académicos a veces lo hacemos. La disección de cuello derecho, la disección de cuello izquierdo. No es que yo saco los ganglios, yo saco todo el contenido graso que tengo en el lado derecho del cuello, en el lado izquierdo, porque ahí van a salir los ganglios. Y vemos la lesión en la cuerda vocal izquierda, que compromete la supraglotis y que incluso me compromete la subglotis. Por eso que se hace la disección de cuello bilateral y además se hace la hemitiroidectomía del lugar donde inició el tumor. Aquí todavía me está comprometiendo la comisura anterior, con mayor razón, disección de ambos lados. Esta es otra laringe, mucho más grande, eso va a depender de cada paciente, pero aquí no la hemos abierto porque, como les vuelvo a decir, anatomía patológica nos piden que por favor enviemos la laringe cerrada, más su disección de cuello. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden darse? Infección de la herida operatoria, tengo que cuidar bien, tengo que ver si mi paciente es diabético, hipertenso, tengo que controlar todos esos factores de riesgo, si es inmunosuprimido, tengo que controlar para que no se me vaya a infectar la herida. Una fístula faringocutánea, vemos que puede salir, como vimos con el azul de metileno, que estaba todo bien cerrado, pues hay pacientes que pueden hacer una fístula. ¿En quiénes tengo mayor riesgo de que esto ocurra? En pacientes que han recibido radioterapia previa, cuando no eran quirúrgicos en ese momento y hacen una recidiva o una persistencia del tumor, tengo que hacerle la laringectomía, pero son pacientes irradiados, entonces tienen mayor riesgo de complicarse. ¿En quiénes más? En pacientes diabéticos, en pacientes que tienen alteración de la circulación, pacientes hipertensos. Esos son pacientes en los cuales yo tengo que tener cuidado porque se me pueden complicar. Tratamiento conservador cuando no es de alto gasto y tratamiento médico cuando es de alto gasto. Doctores, hasta aquí nos vamos a quedar porque ya me están botando del ambiente. Mañana continuamos, completamos lo que es el cáncer de laringe, lo que estamos viendo, las complicaciones, y hacemos tiroides también. Está bien, doctora. Yo sé que ha sido una mañana un poco por los procedimientos, pero espero que se hayan podido aprovechar en algo. Sí, doctora. Señora doctora, muchas gracias. Sí, dígame. ¿Nos puede pasar su PPT de hoy? Sí, se los puedo pasar. Llegando, yo llego a casa ahorita, son las 2, 1, 2, 3, 4, 6 de la tarde más o menos, se los puedo pasar, ¿está bien? Ya, doctora. Ok, muy bien. Doctora, lo va a subir al Teams, ¿no? Aquí, por... Lo puedo subir al grupo, no hay ningún problema, lo subo como archivo. Ya, doctora, gracias. Ok, muy bien. Hasta luego, doctores, nos vemos mañana. Mañana, 8 de la mañana, ¿está bien? Sí, doctor. Mañana me toca interconsultas, o sea, toda esta semana estoy en el hospital. Mañana me toca interconsultas de emergencia. Lo que yo sí les pido es paciencia conmigo porque comenzamos con las teorías. Yo, como estoy en el hospital, veo si es que tengo alguna interconsulta de emergencia, resuelvo la interconsulta y continuamos con las teorías. Casi algo así como hemos hecho. Sí, doctora, muchas gracias. Se le escucha un poco entrecortado, doctor.